Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar los cambios de unidades y los vamos a realizar con factores de conversión. Haremos un repaso de todo, empezando desde un nivel más sencillo hasta un nivel un poquito más complejo. Antes de empezar a trabajar los cambios de unidades, debemos recordar ciertos conceptos en los que no nos vamos a detener porque no son el objetivo de este vídeo, pero que debemos conocer. Si es necesario, detienes la pantalla en cada uno de ellos y los analizas. Por un lado, debemos conocer las magnitudes fundamentales, su unidad, cómo se llama la magnitud, su unidad y sus símbolos. También los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades y qué significan, los símbolos y qué significan cada múltiplo y cada submúltiplo. Además, debemos conocer también algunas de las magnitudes derivadas, por ejemplo, superficie, volumen, densidad, velocidad, aceleración, y cuál es su unidad en el sistema internacional. E incluso, aunque esto ya no es obligatorio, porque siempre que nos aparezca, pues en principio nos van a dar la equivalencia, otras unidades de uso común, como puede ser la caloría, la atmósfera, el litro, la hora, las hectáreas, con su equivalencia, pero ya digo que esto no tendríamos que saberlo, en principio siempre nos lo aportarán. Y también es interesante que conozcamos las relaciones entre las unidades de volumen y capacidad, saber que un metro cúbico son 1000 litros, que un decímetro cúbico es un litro o que un centímetro cúbico es un mililitro, porque son cambios muy habituales. Y las relaciones entre las unidades de tiempo, porque no siguen la escala decimal de múltiplos y submúltiplos para el resto de unidades. Un minuto son 60 segundos, una hora 60 minutos, hasta aquí sería una escala sexagesimal, pero ya después sabemos que un día son 24 horas, un año pues aproximadamente 365,25 días. Sí podríamos seguir escalas decimal para los submúltiplos del segundo. Una décima de segundo, perdón, un segundo serían 10 décimas de segundo, un segundo 100 centésimas de segundo, 1000 milésimas de segundo y así sucesivamente. Además vamos a tratar todos los cambios de unidades con factores de conversión. ¿Y qué es un factor de conversión? Pues no es más que una fracción que indica una proporción. Se puede utilizar para muchas cosas, para resolución de muchos problemas dentro de la ciencia, dentro del ámbito académico de la ciencia, fundamentalmente en física y en química, y en nuestro caso lo vamos a utilizar para indicar proporciones entre dos unidades de una misma magnitud. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos una fracción donde en el numerador tenemos 1 kilómetro y debajo su equivalente que son 1000 metros. Aquí otro ejemplo, otra fracción, en el numerador tenemos 10 elevado a 6 julios y debajo su equivalente en megajulio, 1 megajulio. O que un decalitro son 100 mililitros. Se llaman factores porque además siempre van a ser fracciones que están multiplicando. Bien, con todo esto ya podemos empezar a trabajar los cambios de unidades. Repito, todo lo que se ha visto hasta ahora lo he pasado muy rápido porque no es el objetivo de este vídeo. Puedes parar las pantallas anteriores y analizarlo con un poquito más de profundidad. Vamos a empezar haciendo cambios de unidades con un nivel básico. Por ejemplo, vamos a pasar 3500 decímetros a decámetros. El procedimiento siempre va a ser mecánico, lo vamos a automatizar y bueno, después siempre, independientemente del cambio de unidad que me pidan, siempre vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a apoyar en tres tablitas, una que me indique los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad, otra que me marca las relaciones entre las unidades de volumen y capacidad, que las utilizaremos habitualmente, y otra que nos indica las relaciones entre las unidades de tiempo, que bueno, que también se utilizan con frecuencia y no siguen la misma escala de múltiplos y submúltiplos de casi cualquier otra unidad. Entonces empezamos con este cambio, 3500 decímetros a decámetros. Siempre vamos a seguir la misma estructura. Vamos a partir de la unidad que me den como referencia o como dato, que en este caso son los 3500 decímetros. Como yo voy a realizar una única conversión de unidades, es decir, pasar de decímetros a decámetros, vamos a añadir un factor de conversión, sin más todavía. Simplemente añadimos la raíz de la fracción.
Ponemos el igual y ponemos la unidad a la que queremos llegar, que en este caso son decámetros. En el factor de conversión, aquí tenemos que poner la conversión entre estas dos unidades, decímetros y decámetros. Para saber qué va en el numerador y qué va en el denominador, solo me tengo que fijar dónde está lo que quiero transformar, porque estos decímetros están en el numerador de este término de aquí, y si los quiero simplificar, por tanto, los tengo que poner en el denominador. Y por otro lado, los decámetros me aparecen en el numerador, y es lo que quiero obtener, por tanto, tienen que ir también en el numerador. Es decir, la idea base es, si yo quiero simplificar algo que está en el numerador, en el factor de conversión lo pongo en el denominador. Como veremos un poquito más adelante, si este término estuviese en el denominador, en el factor de conversión lo tendría que poner en el numerador. Y ahora ya solo nos falta indicar cuál es la relación entre estas dos unidades. Esto se puede hacer de muy diversas formas, pero yo siempre lo comento de tal manera que sea sencillo y que siempre nos valga. Entonces, yo siempre valoro o me planteo qué es mayor, el decámetro en este caso o el decímetro, es decir, entre las dos unidades que están en el factor de conversión, ¿cuál es mayor? Pues en este caso está claro que es el decámetro. Pues a esa unidad le pongo un 1 y a la otra la equivalente en decímetros, es decir, ¿cuántos decímetros son un decámetro? Para saberlo, aquí tenemos los decámetros, aquí tenemos los decímetros y vemos que tenemos que dar un pasito y dos pasitos, es decir, multiplicar cada vez que yo doy un pasito hacia abajo, estoy multiplicando por 10, salvo cuando ya paso de unidades de 3 en 3 que estoy multiplicando por 1000. En este caso estoy multiplicando por 10 al cuadrado. Son dos pasitos, pues por 10 al cuadrado, o lo que es lo mismo, por 100. Podemos utilizar notación científica, que es lo que voy a hacer, o podemos poner en la unidad seguida de tantos ceros, pues como pasitos estemos dando hacia abajo. En este caso son dos. También tenemos otra forma de verlo. Podríamos pensar, sobre todo para situaciones más complejas, siempre va a ser 10 elevado a algo, y ese algo va a ser la diferencia entre los exponentes de la unidad mayor y la unidad menor. Es decir, en este caso sería 1 menos 1, que sería igual a 2, 10 elevado al cuadrado. En general, yo no veo que sea necesario complicarnos tanto la vida, sino simplemente mirar cuántos escalones bajamos desde la unidad mayor hasta la unidad menor, cuántos pasitos estamos dando hacia abajo, pues 10 elevado a ese número de pasos. Y una vez que estamos aquí, ya podemos simplificar estas unidades, decímetros y decímetros. Ya vemos que la única unidad que me queda es el decámetro, que es la que quería obtener, y solo me falta operar con los valores numéricos que tengo en las fracciones. Sería 3500 por 1 entre 100. En este caso, el resultado sería 35 decámetros, es decir, 3500 decímetros son 35 decámetros. Este va a ser el proceso siempre. A partir de ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido, indicando los pasos. 2,5 kilojulios a milijulios. Partimos de la unidad de referencia, 2,5 kilojulios. Queremos añadir un único factor de conversión, una transformación de unidades a milijulios. Kilojulios los tengo en el numerador, eso va a ir en el factor de conversión en el denominador. Y milijulios arriba. Kilojulios, milijulios. Nos planteamos que es mayor el kilojulio o el milijulio. Evidentemente es mayor el kilojulio y el milijulio se encuentra aquí. De uno a otro hay en este caso 6 pasitos. Por tanto, un kilojulio, siempre un 1 en la unidad mayor, 10 elevado a 6 milijulios. Hago el producto, bueno, podemos simplificar, kilojulios y kilojulios se simplifica y me queda 2,5 por 10 elevado a 6. Lo podemos dejar así, mejor en notación científica. Vamos al siguiente. En este vamos a pasar de hectogramos a centigramos. Entonces ponemos los 4,275 hectogramos, un factor de conversión y vamos a pasar a centigramos.
Hectogramos está en el numerador, lo ponemos en el denominador. Y centigramos es lo que queremos obtener, pues al numerador. En este caso es mayor el hectogramo, un 1 en hectogramos. Estamos aquí y queremos llegar hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Son 4 pasitos, por tanto, un hectogramo son 10 elevado a 4 centigramos. Lo vemos, ¿verdad? Pasamos desde aquí hasta aquí, bajamos 1, 2, 3, 4 pasos. Y ya nada, ya simplemente multiplicar, simplificamos las unidades y multiplicamos 4,275 por 10 elevado a 4, que en este caso sería 42.750 centigramos. Y por último vamos a hacer 825 decalitros, que los queremos pasar a kilolitros. Lo mismo, los decalitros están en el numerador, los ponemos en el denominador, los kilolitros al numerador. En este caso es mayor el kilolitro, y para pasar de kilolitros a decalitros son estos dos pasitos nada más. Por tanto, un kilolitro, 10 elevado a 2 decalitros. Operamos, podemos simplificar las unidades. eh, Estamos viendo que siempre la única unidad que me queda es la que quiero obtener. Lo vemos aquí, milijulios, o aquí centigramos, o aquí kilolitros. Y finalmente, pues multiplicamos 825 por 1 y lo dividimos entre 10 al cuadrado. Y en este caso el resultado sería 8,25 kilolitros. Vamos a complicarlo un poco. Bien, ahora vamos a hacer cambios de unidades en superficie, en volumen y en tiempo. En superficie y en volumen y en cualquier otra unidad que esté elevado al cuadrado o al cubo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo único que si las unidades son cuadráticas, es decir, están elevadas al cuadrado o al cubo, la proporción que hay entre ellas en el factor de conversión tiene que estar también elevado al cuadrado o al cubo, lo que corresponda. Lo vemos con estos dos ejemplos. Por ejemplo, 21 decámetros cuadrados, el procedimiento no cambia, un factor de conversión porque lo quiero expresar en metros cuadrados. Los decámetros cuadrados en el denominador, los metros cuadrados en el numerador. Y ahora me planteo, como siempre, que es mayor el decámetro o el metro. Y en este caso, el decámetro es mayor porque el metro sería la unidad de referencia. Un decámetro, como para pasar de decámetros a metros solo hay un pasito, serían 10 metros. Pero como las unidades están elevadas al cuadrado, la proporción también va elevada al cuadrado. Es decir, que 1 al cuadrado decámetros al cuadrado, evidentemente este 1 al cuadrado es 1, no es necesario indicar el exponente, pero yo lo pongo simplemente para que se vea bien lo que estoy haciendo, pues 1 al cuadrado decámetros al cuadrado son 10 al cuadrado metros cuadrados. Y ahora ya simplificamos unidades, multiplicamos 21 por 10 al cuadrado, sería 21 por 100 entre 1. 2100 metros cuadrados. Lo hacemos con unidades al cubo, de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Lo mismo, 1350 centímetros cúbicos, un factor de conversión a decímetros cúbicos. Centímetros cúbicos en el denominador, decímetros cúbicos en el numerador. Lo quiero simplificar, está en el numerador abajo. Está en lo quiero obtener en el numerador, pues arriba. En este caso es mayor el decímetro cúbico, un decímetro son 10 centímetros, lo vemos aquí en la tablita, aquí estamos con decímetros y el decímetro está por encima del centímetro. Para pasar de uno a otro solo hay que dar un pasito, entonces un decímetro son 10 centímetros, pero como son unidades al cubo, elevo la proporción también al cubo. Y por tanto me queda 1 al cubo, 10 al cubo. Y ya está. Multiplicamos, simplificamos las unidades, multiplicamos 1350 por 1 entre 10 al cubo, es decir, entre 1000. 1,35
decímetros cúbicos. Por último, en cuanto a las horas, bueno, por último en esta parte, después vamos a hacer ejercicios más variados y un poquito más complejos. 2,17 horas, lo quiero expresar en segundos. Aquí voy a utilizar un único factor de conversión y para eso necesitamos saber que una hora son 3600 segundos. Podría utilizar dos factores de conversión, uno que me pasara primero de horas a minutos y otro que posteriormente pasara de minutos a segundos. En principio creo que no es necesario porque es fácil recordar o deducir que una hora son 3600 segundos. Es multiplicar los 60 minutos que tiene una hora por los 60 segundos que tiene cada minuto. Y nos daría 7812 segundos. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio un poco más complejo. Si tenemos que cambiar varias unidades, por ejemplo, aquí pasar de centímetros por segundo a metros por minuto. La idea no cambia, vamos a hacer exactamente lo mismo que ya sabemos, pero si tengo que cambiar dos unidades, pues pondré dos factores de conversión, uno para cada unidad. Es decir, pongo los 3,17 centímetros por segundo, un factor de conversión, otro factor de conversión, el igual, y a las unidades que queremos llegar. En un factor de conversión voy a pasar de centímetros a metros, da igual donde lo pongan, el primero o en el segundo, eso es lo de menos. Como veo que los centímetros están en el numerador para que se simplifiquen, deben ir en el denominador y los metros al numerador. Centímetros, metros. Y en el otro factor de conversión voy a pasar de segundos a minutos. Como los segundos están en el denominador y quiero simplificarlos, al numerador. Y los minutos al denominador. Y escribo las relaciones. Voy a ir ya un poquito más rápido. Un metro serían 10 elevado a 2 centímetros o 100 centímetros. Y un minuto sabemos que son 60 segundos. Y esto nos daría, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar todos los numeradores, es decir, 3,17 por 1 y por 60, y dividirlo entre el producto de los denominadores, 10 al cuadrado por 1. Dividimos entre ese producto. Vemos que centímetro y centímetro se simplifica, que segundos y segundos se simplifica, que la única unidad que me queda, o las únicas unidades que nos quedan, son las que queremos obtener, metros partido por minuto. Y hacemos la operación numérica. Y en este caso da 1,902 metros por minuto. Vamos a pasar ahora de gramos mililitros a kilogramos metros cúbicos. Y a estas alturas sería bueno que antes de ver cómo resuelvo cada apartado, parases el vídeo, lo intentaras hacer y después comprobases que lo has hecho bien. Y si no es así, revisar los errores. Vamos a pasar en este caso de gramos partido por mililitro a kilogramos partido por metro cúbico. Son dos cambios de unidades, aunque aquí voy a hacer un paso intermedio porque no vamos a pasar directamente de mililitros a metros cúbicos. Vamos a pasar de mililitros a centímetros cúbicos y después de los centímetros cúbicos a metros cúbicos, para que sea más sencillo. Por tanto, voy a añadir un tercer factor de conversión. Vamos a hacerlo más pequeñito. Para poder llegar correctamente a kilogramos metro cúbico. En el primer factor de conversión voy a cambiar la masa, de gramos a kilogramos. Gramos al denominador, kilogramos al numerador. En el segundo factor de conversión vamos a pasar de mililitros a centímetros cúbicos. Mililitros en el numerador, porque lo tengo aquí abajo, pues para simplificar arriba, y centímetros cúbicos al denominador. Y como finalmente a mí lo que me piden o lo que necesito son metros cúbicos, vamos a pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Centímetros cúbicos están en el denominador al numerador y metros cúbicos al denominador. Escribo las relaciones. Ya voy un poquito rápido con esto. 1 kilogramo, 1000 gramos.
un mililitro, un centímetro cúbico. Es lo mismo, lo que pasa que en el caso del mililitro es unidad de capacidad y del centímetro cúbico de volumen. Y finalmente, de metros a centímetros sería un metro 100 centímetros, pero como son unidades al cubo, esa relación también va al cubo. 1 al cubo, 100 al cubo. Hago las operaciones multiplicando todos los numeradores y dividiendo entre el producto de todos los denominadores, y en este caso da 28.900 gramos partido por metro cúbico. Estos son unidades de densidad, masa entre volumen. Por último, vamos a pasar de decímetros por minuto cuadrado a metros segundo cuadrado. Para que se vea bien, borro aquí. Vamos a borrar ahí. Vamos a poner los dos factores de conversión que tenemos que utilizar. 1 y 2, y habíamos dicho a metros segundo cuadrado. Pasamos de decímetros a metros. Decímetros al denominador, metros al numerador. Y pasamos de minutos cuadrados a segundos cuadrados. Minutos cuadrados en el numerador, segundos cuadrados en el denominador. Relaciones. Un metro, 10 decímetros. Un minuto, 60 segundos. Pero en este último caso, como las unidades están elevadas al cuadrado, hacemos lo mismo con la proporción 1 cuadrado, 60 cuadrados. Simplificamos unidades y me queda 70,35 por 1 por 1, es decir, 70,35 entre 10 por 60 al cuadrado. Y esto da aproximadamente 0,00195, o en notación científica 1,95 por 10 a la menos 3. Vemos algunos ejemplos más. Los hago más rápido, un poco lo dicho, la idea sería que ya parases el vídeo y fueses viendo si lo sabes hacer o no. En este caso vamos a pasar, fíjate que son 3 cambios de unidades, de hectogramos a kilogramos, de decímetros a metros y de minutos a segundos. Pues ponemos 3 factores de conversión. 16,7 hectogramos, decímetros, minutos, un factor de conversión, 2, 3, y queremos llegar a kilogramos, metro, segundo. Lo hago más rápido ya. Hectogramos denominador, kilogramos numerador, decímetros denominador, metros numerador, minutos numerador, segundo denominador. Un minuto 60 segundos, un metro 10 decímetros, un kilogramo 10 hectogramos. Y hacemos los productos que corresponden. 16,7 por 1, entre 10 por 60. Y esto es 0,00278. De 2,4 gigavatio hora a vatio por segundo. Esto es unidad de energía. Gigavatios en el denominador, vatio en numerador, hora denominador, segundo numerador. Una hora 3600 segundos, un gigavatio 10 elevado a 6 vatios. Y esto es 8,64 por 10 elevado a 9 vatios por segundo. 23,15 kilopascales decímetro cuadrado a pascales metro cuadrado. Dos factores de conversión de kilopascales a pascales, de decímetros cuadrados a metros cuadrados. Un kilopascal, 1000 pascales, un decímetro, perdón, un metro, 10 decímetros, como es al cuadrado las unidades, 1 cuadrado, 10 cuadrados. Y bueno, esto nos daría 231,5 pascales metro cuadrado. Vamos ya con los últimos ejemplos.
A ver, 9,15 micrómetros segundo cuadrado a metros minuto cuadrado. Micrómetros denominador, metros numerador, segundo cuadrado numerador, minuto cuadrado numerador. Un metro, 10 elevado a 6 micrómetros, lo vemos, estamos aquí y tenemos que llegar hasta aquí, son 6 pasitos. Un minuto, 60 segundos, pero como las unidades están al cuadrado, pues al cuadrado. Me quedan 9,15 por 60 al cuadrado entre 10 elevado a 6. Aproximadamente 0,0329. 3,16 kilómetros cúbicos día a metros cúbicos segundos. Vamos a pasar de kilómetros cúbicos a metros cúbicos, de días a horas y de horas a segundos. Voy a poner 3 factores de conversión. Entonces, kilómetros cúbicos, metros cúbicos, día, hora, segundo. 1 al cubo, kilómetros cúbicos, 1000 al cubo, metros cúbicos. Un día, 24 horas. Una hora, 3600 segundos. Hacemos la operación y resulta aproximadamente 36.574 metros cúbicos segundo. Y por último, 1,95 megajulios hora a julio segundo. 2 factores de conversión. De megajulio a julio y de horas a segundo. 1 megajulio, 10 elevado a 6 julio, 1 hora, 3600 segundos. Aproximadamente 541,67 julio segundo. Bueno, yo creo que es suficiente, espero que lo entiendan, siempre es el mismo procedimiento, evidentemente hay que manejar correctamente las unidades, sus múltiplos y submúltiplos, y después tener el procedimiento claro. Un saludo para todos.